¿Cuál es la cosa más egoísta que has presenciado? Estaba dando clases particulares a un chico, Pablo, para sus exámenes de acceso a la universidad. Su papá soltero me estaba pagando $50 por hora, mucho más de lo que normalmente cobraba, porque Pablo estaba suspendiendo todas las materias y necesitaba entrar a la universidad. En nuestra primera reunión, el papá de Pablo llegó con una carpeta llena de sus boletines, notas de los profesores y una lista escrita a mano con todos los servicios de tutoría que habían intentado. Pablo estaba en un rincón, con los audífonos puestos, ignorándonos completamente. Su papá me explicó que Pablo ya había tenido 4 tutores en 6 meses. Cada uno se había cansado y renunció. Las primeras clases fueron un desastre. Pablo llegaba 20 minutos tarde con comida rápida. Comía durante nuestra hora y hacía, con suerte, 3 ejercicios. Cuando yo le explicaba algo, interrumpía con historias sobre streamers que dejaron la escuela y se hicieron millonarios. Después de 2 semanas, intenté hablar con su papá sobre la actitud de Pablo. Fue ahí cuando me enteré de toda la situación. Su papá llevaba 8 meses trabajando turnos extras, ahorrando todo lo que podía para pagar los gastos de la universidad. Ya se había gastado $3,000 en otros tutores, libros de preparación y exámenes de práctica. Las cosas empeoraron en la tercera semana. Pablo empezó a traer amigos a las clases, usándolas como una especie de reunión social. Cuando le pedía que se concentrara, me decía que su papá lo obligaba a hacer esto y que nunca había pedido un tutor. Llamé a su papá para hablar sobre los límites. Él se disculpó mucho y prometió hablar con Pablo. Al día siguiente, Pablo llegó furioso, diciéndome que era una delatora y que por mi culpa, su psicópata de papá lo había regañado. Fue entonces cuando Pablo me dijo que su papá lo había castigado sin jugar videojuegos hasta que mejoraran sus notas. Pablo estaba furioso porque había planeado hacer un stream ese fin de semana y quizá ganar dinero con las donaciones. Empecé a notar más cosas durante nuestras clases. Pablo se quejaba de hambre, pero cuando le sugería que comiera antes de venir, me decía que en su casa no había mucha comida. Decía que su papá se quedaba dormido en la mesa y que llegaba a casa cuando él ya estaba acostado. La cuarta semana fue el punto de quiebre. Pablo llegó con unos tenis de marca que costaban más de lo que muchas personas ganan en una semana. Cuando le pregunté sobre ellos, me dijo con toda naturalidad que su papá se los había comprado como motivación para que mejorara sus exámenes, pero las notas de Pablo no mejoraban. De hecho, empeoraban porque él empezaba a sabotear las clases. Respondía mal a propósito. Decía que se le había olvidado todo lo que habíamos aprendido y pasaba las sesiones enteras en su teléfono. Me di cuenta de que Pablo quería demostrar que las clases eran inútiles para que su papá dejara de empujarlo hacia la universidad. En la siguiente clase, Pablo no apareció. Su papá me llamó muy preocupado, pidiéndome disculpas y explicando que Pablo había decidido faltar porque su streamer favorito estaba haciendo una transmisión especial. Me prometió que me pagaría por la clase perdida de todos modos. Ahí fue cuando decidí llegar temprano la semana siguiente para hablar directamente con su papá. Me estacioné al otro lado de la calle y observé cuando su papá llegó a casa después de su turno. Toqué su puerta 30 minutos antes de la clase. El papá de Pablo me abrió, aún con su ropa de trabajo, sorprendido de verme tan temprano. Vi cómo contaba mi pago desde una pila de billetes en la cocina. Junto al dinero había una lista de la compra, con varios artículos tachados. Pablo salió de su cuarto, molesto de que estuviera temprano, y empezó a quejarse de lo inútil que le parecían nuestras clases. Fue entonces cuando lo dijo. Esto es una tontería. Yo ni siquiera quiero ir a la universidad. Papá me obliga porque él nunca pudo ir. Miré la cara de su papá y vi años de agotamiento, sacrificio y esperanza derrumbándose en tiempo real. Fue ahí cuando me enojé. ¿Sabes lo que me dijo tu papá la semana pasada? Que lleva meses saltándose el almuerzo todos los días para ahorrar dinero para tus clases. Pablo puso los ojos en blanco. Lo que pasa es que está exagerando. Saqué mi teléfono y le mostré un mensaje que su papá me había enviado. ¿Podemos hacer una clase extra esta semana? Agarré horas extra y quiero que Pablo tenga todas las oportunidades posibles. Tu papá tiene 45 años. Trabaja semanas de 70 horas, destruyéndose el cuerpo para que tú no tengas que hacerlo. Y ni siquiera puedes dejar el TikTok por una hora. Recogí mis cosas. Busca otro tutor. No voy a tomar ni $1 más de un hombre que merece algo mejor que tú. El papá de Pablo recuperó su dinero. Pablo reprobó sus exámenes.